Bueno, patrimonio de la clase política, de los dirigentes políticos en América Latina, fortunas políticas, ¿a cuánto llegan? ¿Cómo se hacen ricos los políticos? ¿Y cuánto pesan hoy en sus declaraciones juradas sus patrimonios? Se conocieron en estos días las declaraciones juradas del Poder Ejecutivo Nacional. Estamos en comunicación con Silvina Martínez, abogada, especialista en causas de corrupción, exdirectora de la Inspección General de Justicia. Muy buenas tardes, Silvina, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vimos la declaración jurada de del vicepresidente y ministros de la Argentina en relación a la presentación de la declaración jurada de la expresidenta, actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es tu análisis? Declaró poseer 3.700.000 pesos. ¿Cuál es tu análisis, Silvina? Bueno, lo cierto es que, recordemos, ella tenía un patrimonio que era la mitad de los bienes que le correspondían por la sucesión de Néstor Kirchner, que se los había cedido a sus hijos en el medio de las investigaciones judiciales. Ya estaba Otesur en marcha, distintas causas judiciales. Bueno, con posterioridad a eso, ella no tiene formalmente ningún bien a su nombre. Lo que sí posee es el usufructo de unas propiedades en Capital Federal, departamento donde habita, y las propiedades en el sur, en el Calafate particularmente. La donación a sus hijos, ¿a cuánto llegó en ese momento? La posesión de la fortuna que tenía en ese momento, ¿a cuánto era? Bueno, a ver, ellos, la muerte de Néstor Kirchner son más de 70 millones de pesos al año 2010, y después han logrado multiplicar cada año lo que la justicia ahora está investigando, porque recordemos que cuando se le encuentran los dólares en la caja de seguridad, Florencia Kirchner era más de casi 6 millones de dólares entre caja de seguridad y caja de ahorro, que equivalían a la totalidad de la herencia que había dejado Néstor Kirchner en el 2010, claro, pero a su vez tenía los hoteles, las propiedades, etcétera. Con lo cual, en ese momento, lo que ella cede no se le pone un valor real, sino que se hace una escritura con los dólares, sí, tiene el monto de los dólares en el valor, que es lo que se encuentra en la caja de seguridad, pero después estaba la mitad de las propiedades que le correspondían. Recordemos que una de las grandes falencias que tienen las declaraciones juradas, también impositivas, y lo que surge acá en las declaraciones ante la Oficina Anticorrupción, es que son el valor fiscal, y muchas veces se da que el valor fiscal es mínimo, ¿no? Ve que de golpe tienen la mitad de un departamento o la mitad de una determinada casa en una zona muy lujosa y terminan declarando 1 millón de pesos de patrimonio, que no vale ni siquiera un monoambiente en una zona, en cualquier zona de la capital federal. Entonces, bueno, claramente es bastante, digamos, raro poder leer esas declaraciones juradas, claro, más allá de lo que se puede ocultar, sino con los números que surgen. Claro, porque es muy contrastante, ¿no? La vicepresidenta declara poseer 3.700.000 pesos y Lamens se convierte en el más rico del gabinete con 36 millones de pesos. Pero frente a esa fortuna acumulada de los Kirchner, ya no hablo de la situación legal, de cómo ha sido dividida esa fortuna, parece poco realista la descripción que ofrecen las declaraciones juradas en términos de, bueno, de la riqueza de cada una de estas figuras del gabinete. Exactamente, porque surge lo mismo que surge con los inmuebles, con estos montos que son insignificantes. El caso de Cristina, que uno la ve manejándose, no sé, con carteras muy lujosas, con de golpe un patrimonio, una manera de moverse que no parece cómo se justifica, no sé, abogados caros, lo que es el traslado de un lugar al otro. Dejemos ahora que es vicepresidenta, ¿no? Esto tiene que ver mismo el año pasado, cuando era senadora, pero tenía un sueldo determinado que uno sabe que no puede sustentar ese nivel de vida y mucho menos pagarle abogados con la cantidad de causas judiciales que ella tiene en marcha, ¿no? Y comprarse las carteras y la ropa con la que viste, con lo cual es obvio a través de una simple mirada de la manera de actuar de determinados funcionarios que eso que declaran son números que no son reales. Y después están las empresas, que también las empresas le ponen un valor mínimo, lo que tiene que ver con los balances, que cuando uno de golpe ve que son titulares de acciones en muchas empresas, pero con un valor que tiene que ver con un capital de 12.000 pesos o de 100.000 pesos cuando fue aumentado, pero que es mínimo a la realidad que maneja, ¿no? Y después vemos otros casos. Mira, yo había visto el caso también de Guado de Pedro, donde él el ministro del Interior. Exacto, manifestaba que año tras año su patrimonio ha ido aumentando producto de las acciones que posee una empresa, una serie de empresas que tiene la zona de Mercedes donde él es oriundo. Sí. Y lo más gracioso de esta empresa es que es una empresa que no tiene empleados, ¿no? Entonces, sin empleados, año tras año, el ministro va justificando su patrimonio sobre la base de una fortuna
armada de una empresa que no tiene quien realice esa actividad. ¿Empresas de qué tipo? ¿En qué rubro, Silvina? Agropecuarias, son empresas agropecuarias de la zona de Mercedes. Cuando uno empieza a analizar los empleados, no los tiene registrados por lo menos, o los tiene en negro, a ver, problema. Claro, no, vos llegás a la conclusión de que no tiene los empleados porque no están registrados por lo menos legalmente. Exactamente, los tiene en negro, que es un conflicto para un ministro, o no los tiene, con lo cual no se podría justificar el aumento patrimonial con la base de unas acciones de una empresa que para desarrollar su objeto comercial claramente tiene que tener empleados. Bueno, esto se evidencia mucho, ¿no? En determinados patrimonios que vemos que sustentan su aumento en base a empresas que tienen un capital muy chico y que cuando uno empieza a analizar los números de los balances y algo básico como son los empleados, se encuentran con que son vacías. Entonces, bueno, vuelvo a lo mismo. Claro, Silvina, ahora, ante una presentación jurada, de una declaración jurada como la que señalás de Guado de Pedro, con estas dudas que plantea, ¿qué se hace? Digamos, ¿la justicia actúa de motu propio para investigar esta situación? Bueno, a ver, hay dos cuestiones. Está la Oficina Anticorrupción, que precisamente su rol tendría que ser prevenir cualquier tipo de delito que se pueda ocasionar, llamar la atención y analizar todo este tipo de conductas, que nunca ocurre en ninguno de los gobiernos. Y después sí, podría suceder que ante una denuncia particular es muy difícil que de oficio, ¿no?, se empiece a investigar algo, salvo que surja de alguna denuncia, se empiece a analizar el patrimonio de determinados funcionarios. Lo que ocurre en la Argentina, lamentablemente, es que siempre empezamos a investigar o analizar algo cuando el funcionario ya se fue del poder y cuando el delito ya está totalmente consumado. En tu caso, que sos una especialista en hechos de corrupción cometidos por la clase política, ¿avanzarías ante la duda que se te presenta con la declaración jurada del ministro del Interior en una denuncia para iniciar una causa? Sí, nosotros venimos investigando las diferentes presentaciones, es una realidad que venimos investigando desde que el ministro era diputado y venimos analizando año tras año y estamos a la espera de otra documentación y una vez que completemos todo el tema de la documentación, si estamos ante el convencimiento que pueda haber un delito, sin ni hablar, vamos a avanzar en ese sentido. Silvina, en el ranking del volumen de estas fortunas está primero Lamens, como decía, después le sigue Julio Vitovelo, secretario general de la Presidencia, Mercedes Marcó de Pont, Mario Meoni, ministro de Transporte, y Daniel Arroyo, ministro de Desarrollo Social. El rango es de entre 26 millones de pesos o 28 y 18 millones de pesos, más o menos, estos dirigentes, estos funcionarios. ¿Es atípico para un político que hay, sobre todo aquellos que se centran en la vida pública como servidores públicos, sino que tienen actividad privada al mismo tiempo? ¿Es atípico lograr estas fortunas? Bueno, es atípico cuando uno empieza a ver, la de inicio es importante esta declaración jurada porque nos va a dar el puntapié inicial para poder analizar año tras año cómo van cambiando su fortuna y fundamentalmente cuando dejan la función pública, ¿no? Uno puede advertir, en la mayoría de los casos, veremos lo que sucede en esto, que ya estamos detectando algunas irregularidades, por lo menos de aquellos que venían también de una función pública, ya sean diputados o en el Senado, cómo van variando, ¿no?, el patrimonio y que año tras año comienzan a adquirir propiedades o comienzan a tener un patrimonio con un aumento que casi abarca la totalidad del sueldo que hayan ganado como funcionarios públicos sin haber tenido otro ingreso, algo que materialmente es imposible para cualquier persona, ¿no? Claro. Eso se ve con mucha claridad en diferentes declaraciones juradas. Sucede y ha sucedido en el pasado con el kirchnerismo y en algunos casos también del macrismo. Detectabas estas dudas que dispara la declaración jurada de Pedro. ¿Hay otras dudas que se presenten en otras declaraciones juradas presentadas? Estamos analizando todavía, es muy reciente, más que nada es factible cuando uno puede comparar con alguna anterior, o algo lo mismo, cuando el funcionario viene de otra función, donde es más posible poder comparar. Cuando es la de inicio y venía de la actividad privada, nos queda solamente poder chequearlo en el caso con alguna empresa, o los balances o el movimiento como para saber qué sucede. Y también para ver el tema de los conflictos de interés, porque no olvidemos que no solamente es importante detectar el tema del aumento patrimonial o el enriquecimiento ilícito, sino también los conflictos de interés que se pueden ocasionar
con aquellos funcionarios que están en el ámbito privado aún o que tienen sus negocios vinculados al ámbito privado y a su vez tienen un rol que tienen que controlar o dar decisiones en relación a ese ámbito privado del cual son accionistas o tienen algún tipo de vinculación. Hace un tiempo se había planteado la necesidad de que el presidente de la República, Alberto Fernández, hiciera un listado de cuáles habían sido sus clientes una vez que salió del gobierno en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, presidenta, y se dedicó a la actividad privada. ¿Se logró esa respuesta? No, claramente, bueno, también estamos a lo que sucedió siempre. Tenés en la Oficina Anticorrupción la designación de una persona que, como ha sucedido en los últimos años, macrismo, kirchnerismo, que no responde digamos, a un interés institucional, sino a una militancia política, a una determinada afinidad, una ideología política. Entonces eso no va a ocurrir. Nosotros planteamos un caso similar con la designación actual del Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, donde es titular de un estudio jurídico de derecho societario, que sigue siendo titular y no solamente apoderado de los hijos de la familia Kirchner en la empresa OTESUR, que va a tener que controlar a la propia empresa OTESUR y a otros tantos clientes que tiene en su estudio jurídico, con lo cual claramente es una incompatibilidad que se tiene que resolver a la mayor brevedad, ya sea vendiendo su estudio, cerrando su estudio o vendiendo su participación accionaria, porque es una incompatibilidad muy evidente. Bueno, así sucede en muchos casos, ¿no? Poner gente que tiene su propio negocio privado a controlar su negocio privado. Ahora, es preocupante lo que señala Silvina y como bien señalás también, atraviesa varios gobiernos, ¿no? El anterior con distinto nivel de gravedad y de contundencia. Evidentemente ni la Oficina Anticorrupción ni la IGJ terminan de cumplir con su cometido. ¿Cuál es la opción para controlar a los funcionarios si estas dos instituciones no lo hacen? Bueno, yo creo que más que nunca tiene que ser el control ciudadano, ¿no? A ver, aquellos que podemos llegar a advertir este tipo de cosas, ponerlas en evidencia y a partir de eso empezar a realizar los canales institucionales necesarios, aunque sea digamos, poco productivo la Oficina Anticorrupción, y llegar a la justicia en caso de un delito. Claramente yo creo que la evidencia de aquellos funcionarios que no están cumpliendo con su trabajo y están cometiendo delitos o posiblemente estemos frente a un delito, obviamente hay que denunciarlo. Bien, Silvina, muchísimas gracias por estas precisiones en torno a un tema delicadísimo, que es, bueno, cómo los funcionarios llegan al Estado con sus patrimonios y cómo se comporta ese patrimonio a lo largo de los años. ¿Qué nivel de control puede tener la ciudadanía? Gracias, muy buenas tardes. Gracias, hasta luego. Vamos a un corte en la repregunta, Noticias a Fondo, y enseguida volvemos. No se vayan.